Cuando crucé los muros del convento por primera vez, tenía apenas 17 años. Llevaba el cabello trenzado con cintas blancas, una Biblia desgastada bajo el brazo, y una ilusión que me cegaba más que cualquier sombra. Creía que Dios me había llamado, que ese lugar era sagrado, que los votos de pobreza, castidad y obediencia me llevarían directo al cielo. Qué ingenua era. Mi madre me abrazó en la entrada de piedra. Me besó la frente y dijo que el mundo afuera estaba podrido, que ahí adentro estaría protegida. Que las monjas eran santas, que yo tendría paz. Pero nunca nadie me avisó que a veces el infierno se disfraza de paz. Y que hay silencios que gritan más fuerte que 1000 demonios. La portera del convento me recibió con una sonrisa gélida. Sus ojos no reían. Me condujo por un pasillo estrecho, con vitrales cubiertos de polvo, hasta una pequeña celda de piedra. ¿Dónde dormiría? Aquí descansarás hasta que seas aceptada por completo, dijo. Aquí orarás, ayunarás y aprenderás a callar. Esa última palabra, callar, se repetiría tantas veces que pronto dejaría de sentirme persona. Me convertí en una sombra obediente. Una figura muda envuelta en un hábito que no me pertenecía. La primera noche fue fría. No por el clima, sino por la sensación de estar atrapada. No tenía reloj, no había espejos, y las paredes eran tan gruesas que ni siquiera el canto de los pájaros entraba. Las campanas marcaban el ritmo de todo: oración, silencio, trabajo, penitencia. Y cuando no sonaban, lo único que se escuchaba eran sus pasos. Los pasos de ellas. Las otras monjas no hablaban. Caminaban en fila. Cabezas bajas, labios sellados. Solo una vez una de ellas, una joven de rostro pálido y mirada temblorosa, me dejó un trozo de pan extra bajo la servilleta. No dijo nada. Pero su gesto fue como un grito de auxilio. Esa misma noche, ella desapareció. Pregunté por ella. Una vez. Y fue la última. La Madre Superiora me llevó a su oficina. Me hizo arrodillar. Me miró con una calma tan cruel que todavía tiemblo al recordarla. Aquí no se pregunta. Aquí se obedece. Cada alma que se pierde es por voluntad divina. Me dio 3 golpes con una vara de madera sobre las manos, y me dejó allí, sangrando y sola. Aprendí que las reglas del convento no estaban en ningún libro. Eran susurros que flotaban en el aire. Órdenes veladas. Castigos secretos. Cada error era pagado con ayuno, aislamiento o silencio forzado. Si alguien lloraba, la encerraban en el sótano. Si alguien gritaba, la llamaban endemoniada. Y si alguien huía, desaparecía. Recuerdo una noche, semanas después, cuando me tocó limpiar la antigua biblioteca. Era un lugar olvidado, con estantes carcomidos y libros cubiertos de moho. Allí encontré un cuaderno escondido entre 2 Biblias. Era el diario de otra novicia. Sus páginas estaban llenas de confesiones escritas con miedo. Hablaba de una ceremonia secreta, de ritos en la capilla a medianoche, de toques indebidos disfrazados de bendición, de amenazas, de rezos mezclados con llanto. Lo escondí. Lo leí. En la oscuridad, cada noche, con el corazón latiendo en la garganta. Y por primera vez entendí que yo no estaba loca. Que lo que sentía, ese miedo constante, esa culpa sin nombre, ese dolor en el alma, era real. Que no era la única. Que otras también lo habían vivido. Y que algunas ya no estaban para contarlo. Pasaron los meses. Y cada día sentía como me deshacía un poco más por dentro. Dejé de soñar. Dejé de reír. Dejé de pensar. Solo repetía oraciones como un casete roto, esperando que un día Dios me escuchara. Pero en vez de respuestas, solo había eco. Una madrugada, mientras fregaba el piso de la cocina, escuché un susurro detrás de mí. Me giré bruscamente, y vi a Sor Isabel, una de las más antiguas, mirándome fijamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Se acercó lentamente, tomó mi mano, y murmuró: aguanta. No te quiebres. Algún día saldrás de aquí, y contarás lo que vivimos. Esa frase se grabó en mi alma. Como una promesa. Como una chispa de esperanza. A partir de entonces, empecé a escribir mi propio cuaderno. Cada noche, con manos temblorosas, anotaba lo que veía, lo que oía, lo que dolía. Era mi única forma de no volverme loca. De resistir. Hoy, muchos años después, cuando me miro al espejo y veo esta anciana de cabello blanco y manos encallecidas. Sé que sigo viva por una razón: contar lo que nadie quiere oír. Contar lo que la Iglesia escondió. Contar lo que muchas callaron hasta la muerte, porque el silencio de aquel convento aún me persigue. Pero mi voz, por fin, ha decidido romperlo.
Amigos y amigas, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal. Es muy importante para ayudarnos a crecer y traer más historias emocionantes para ustedes. Me llamaron a la sala del silencio a los pocos días de haber encontrado el diario oculto. Era un cuarto sin ventanas, con una sola vela encendida, justo en el centro, como si la luz tuviera miedo de crecer más allá de donde le permitían. Allí, la Madre Superiora me esperaba de pie, con las manos cruzadas sobre su vientre y una sonrisa helada. «Hermana Rosa», dijo con voz seca. «Ha llegado el momento de que hagas tus votos». Yo apenas tenía 18 años. El hábito me colgaba del cuerpo como si no me perteneciera. Sentía que algo dentro de mí gritaba para que saliera corriendo, para que no firmara nada, para que escapara antes de que fuera demasiado tarde. Pero las otras estaban allí. Me miraban desde las sombras. Y la presión era como un peso sobre el pecho. Hice mis votos ese día. Prometí obedecer. Prometí callar. Prometí renunciar al mundo y entregarme completamente al servicio divino. Me arrodillé, recité las palabras que habían sido escritas siglos atrás por hombres que jamás conocieron el miedo que yo sentía. Y cuando terminé, ellas aplaudieron. No con júbilo, no con alegría, sino con una especie de solemnidad oscura, como si acabara de sellar un pacto del que nunca podría salir. A partir de entonces, me cambiaron de cuarto. Me llevaron a una celda más pequeña, más fría. Me asignaron nuevas tareas: limpiar la cripta, preparar los cuerpos de las monjas que fallecían, servir el vino sagrado en las misas privadas del obispo. Todo bajo la promesa de que estaba subiendo de nivel espiritual, pero no era eso. Lo entendí muy pronto. Una noche, mientras cepillaba el suelo de mármol del altar mayor, llegó el padre Esteban. Era un hombre alto, con voz suave y ojos que nunca sonreían. Me miró durante largo rato. Luego se acercó por detrás, me tocó el hombro, y dijo: «Dios ve tu humildad y te premiará por tu silencio». Desde entonces, empezó a visitarme por las noches. Al principio, solo se sentaba a conversar sobre las escrituras. Pero poco a poco, sus palabras fueron cambiando. Sus manos también. Decía que estaba purificando mi cuerpo para que fuera digno de servir a Cristo. Me pedía que no llorara, que era parte del sacrificio. Que así como María había sufrido, yo también debía aprender a sufrir en silencio. Me sentía sucia. Escuadra. Rhoda una madrugada, sangre. Tenía marcas en el cuello y en los brazos. No podía caminar. Fui a ver a la Madre Superiora. Le mostré lo que me había hecho. Ella me miró con total indiferencia. «¿Y qué esperabas?», dijo. «¿Crees que el camino hacia el cielo es fácil?». No me ofreció ayuda. No llamó a un médico. Me mandó a rezar 100 avemarías, de rodillas sobre piedras. Esa noche me encerré en la cripta. Lloré hasta quedarme sin voz. Quise morir. Lo juro por Dios. Pensé en tomar una de las velas y dejar que me consumiera entera. Pero entonces recordé el diario. Las palabras de la otra hermana. Y sentí que no podía irme así. Que tenía que resistir. Que, si sobrevivía, algún día contaría lo que pasaba allí dentro. Las otras monjas, algunas sabían. Lo veía. En sus ojos. En cómo evitaban mirar. En cómo temblaban cuando el padre Esteban entraba a la capilla. Pero el miedo era más fuerte. Todas habíamos hecho los mismos votos. Todas habíamos entregado nuestras voces al silencio. Una noche, encontré a Sor Clara llorando en el jardín trasero. Tenía apenas 16 años. Me abrazó como una niña asustada. Me dijo que no quería seguir. Que ya no aguantaba las visitas del sacerdote. Le prometí que la ayudaría a escapar y lo intentamos. Esperamos hasta la madrugada. Saltamos la cerca trasera del huerto. Corrimos entre las sombras como ladronas de libertad. Pero no llegamos lejos. Nos atraparon a 3 cuadras. Los mismos hombres que trabajaban para el convento. Nos arrastraron de vuelta. Nos separaron, a mí. Me encerraron 3 días sin agua ni comida. A Sor Clara, no la volví a ver. Dijeron que la habían enviado a un convento en otra ciudad. Pero yo sabía. Sabía que no era verdad. Como tampoco era verdad que las que se iban lo hacían por voluntad propia. Algunas estaban enterradas en el jardín. Yo misma había cavado sus tumbas, sin saber. Desde ese día, algo en mí se rompió. Ya no rezaba como antes. Ya no sentía a Dios cerca. Empecé a escribir con más rabia, con más urgencia. Escondía las páginas detrás de un ladrillo flojo en la cripta. Cada palabra era una herida abierta. Pero también era mi única arma, y así pasaron los años. Promesas de obediencia, de silencio, de fe ciega,
pero lo que realmente prometíamos al vestir ese hábito era morir lentamente en nombre de una mentira. Recuerdo ese día con una nitidez que me hiela los huesos, aunque hayan pasado décadas. La Madre Superiora me llamó después del almuerzo. Su voz era tan suave que dolía. Me miró a los ojos como quien va a dar una sentencia y dijo simplemente: esta noche dormirás en el ático. Es parte de tu purificación. El ático nunca había estado allí. Era un lugar del que nadie hablaba. Nadie subía. Nadie bajaba. Las hermanas que eran enviadas allí no volvían a ser las mismas. Volvían mudas, pálidas, encorvadas. Algunas no volvían nunca. Decían que era donde Dios probaba el alma de las más desobedientes. Donde se revelaba la verdadera fe. Yo no discutí. Vaya la cabeza. Pero por dentro, mi corazón golpeaba tan fuerte que me dolía el pecho. Sabía que algo iba a pasar. Algo que iba a marcar mi vida para siempre. Cuando cayó la noche, me ordenaron subir sola. La escalera crujía con cada paso. El aire era más denso, como si el polvo llevara siglos sin moverse. Las paredes se cerraban a mi alrededor. Todo era oscuridad, salvo por la linterna de aceite que me dieron, con la llama temblorosa como mi respiración. Al llegar arriba, la puerta era vieja, de hierro oxidado. Con una cerradura que gritaba olvido, la abrí. El olor a humedad y encierro me golpeó como una bofetada. El techo estaba inclinado, las vigas de madera parecían suspirar bajo el peso del tiempo. Había una cama de paja en una esquina, un balde sucio y una cruz torcida colgada de la pared, y alguien más. En la oscuridad, oí un susurro: ¿eres tú, la nueva? Me sobresalté. La luz tembló. Allí, en la penumbra, sentada contra la pared, había otra mujer. Su rostro estaba cubierto de sombras. Tenía el hábito desgarrado. Su voz era apenas un hilo. Me llamo Teresa, llevo aquí 3 semanas. Tal vez más. No sé cuántos días pasaron. Me acerqué, con miedo. La linterna reveló sus ojos. Estaban secos. Como si ya no pudiera llorar. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. Ella rió, pero no fue una risa de alegría. Fue amarga, hueca, desesperada, por hacer preguntas, por escribir, por hablar en misa sin permiso, por tener ideas propias. ¿Te han? Sí, interrumpió. Lo que te imaginas, y más. Aquí arriba hacen lo que quieren. Aquí no hay reglas. Aquí no hay Dios. Sentí náuseas. Me senté a su lado. No sabía si llorar o correr. Pero no tenía a dónde ir. La puerta se cerró. Detrás de mí. Con llave. Desde fuera, pasamos la noche en silencio, hasta que los pasos empezaron. Subieron a medianoche. Podía oírlos. Eran 2. Tal vez 3. Teresa se aferró a mi brazo. No digas nada. No respondas. No mires la puerta así. Abrió con violencia. Entraron con antorchas. Y lo que pasó, no puedo contarlo todo. No con palabras. Porque hay cosas que solo se entienden cuando se sobreviven. Si es que se sobrevive. Me golpearon. Me llamaron pecadora. Me exigieron confesar pecados que no cometí. Me preguntaron por el diario. Por lo que había leído. Me ataron las manos. Con una cuerda. Me arrodillaron frente a la cruz torcida. Uno de ellos se rió y dijo: así es como se disciplina a las hijas rebeldes. Y yo, no grité. Me prometí no gritar, porque si gritaba, ellos ganaban, porque si gritaba, callaban mi alma. Pasaron horas. No sé cuántas. Solo sé que cuando amaneció, yo ya no era la misma. Mi cuerpo dolía en lugares que no sabía que existían. Pero lo peor era el alma. Estaba rota. Desolada. Como un velo arrancado del altar. Teresa me curó con agua sucia y trozos de tela que había escondido. No dijo nada. Solo me miraba con compasión. Como si me dijera: lo entiendo. A mí también me lo hicieron. Cuando por fin bajaron a buscarnos, días después, ya no temblaba. Ya no lloraba. Mi rostro era una máscara. Me había prometido no volver a ser víctima. No más. La Madre Superiora me recibió con un rosario en la mano. ¿Aprendiste? Yo asentí. Sí, madre. Aprendí a callar, y ella sonrió. Pensó que había vencido. Pensó que me había quebrado, pero lo que no sabía era que, en mi silencio, algo había nacido, una furia tranquila, una llama tenue, y una determinación que nunca más se apagaría. Empecé a escribir otra vez esa noche. Con más fuerza. Con más rabia. Y enterré las hojas en un hueco bajo la cama. Si alguien las encontraba algún día, sabría la verdad. Y si no, al menos yo no me la tragaría sola, porque el ático no era el fin, era el comienzo de mi resistencia. Dicen que el silencio es una virtud, pero hay silencios que matan más que un grito.
Yo lo aprendí con el cuerpo roto y el alma deshecha, después de aquella noche en el ático. Aprendí que hay pecados más graves que hablar, y uno de ellos es callar cuando se sabe la verdad. Después de volver del ático, ya no era la misma Rosa. Me miraban con lástima o con miedo. Me dieron nuevas tareas, como si el castigo me hubiera purificado. Me pusieron a cuidar de las novicias, las más jóvenes, las que llegaban con los ojos llenos de esperanza y la sonrisa todavía intacta. Y fue ahí que empezó mi mayor tormento, verlas entrar en la misma jaula de la que yo no había podido salir. Vi a Lucía, una niña de apenas 15 años, con trenzas largas y voz dulce, rezando con devoción en la capilla. Vi cómo el padre Esteban la señalaba desde el altar. Vi cómo la Madre Superiora la enviaba a clases privadas de teología. Y vi cómo, en pocas semanas, su mirada se volvió opaca. Como un cristal sucio que ya no deja pasar la luz. Una tarde la encontré en el jardín, abrazada a sí misma, con los ojos rojos. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella me miró. Quiso hablar, pero solo bajó la cabeza. Y yo supe. Yo lo sabía. Porque había sido mi historia. Porque el dolor tiene olor. Tiene forma. Y se reconoce entre las que lo han sufrido. Esa noche escribí en mi cuaderno: callar frente al abuso es ser cómplice. No importa cuánto miedo sientas. Hablar no es pecado. Pecado es mirar a otro lado. Comencé a escribir más. Cada noche. Escondida. En hojas sueltas, en trozos de tela, en la parte trasera de los libros sagrados. Guardaba todo en una caja de madera que escondí bajo el altar de una capilla abandonada que nadie usaba. Era mi confesionario. Mi desahogo, pero sabía que no era suficiente. Que debía hacer más. Una madrugada, escuché gritos. Venían del ala sur del convento. Era la voz de Sor Beatriz, una hermana nueva. Corrí. Llegué justo cuando dos monjas arrastraban a Beatriz por el pasillo, con sangre en los labios y la túnica rota. Me escondí detrás de una columna. Escuché a una de ellas decir: ella lo provocó. No quiso obedecer. Ahora aprenderá, y ahí supe que había llegado el momento. Ya no podía ser solo espectadora. Empecé a hablar, con cuidado. Con sutileza. Me acercaba a las más antiguas. A las que también tenían cicatrices invisibles. Les contaba partes de lo que había escrito. Compartía fragmentos de verdad como quien reparte migajas de pan en el desierto. Algunas lloraban. Otras me pedían que no dijera más. Pero poco a poco, una red se fue tejiendo. Formamos un círculo secreto. Éramos 6 mujeres rotas, marcadas por el silencio, decididas a no permitir que otras pasaran lo mismo. Comenzamos a vigilar las noches. A seguir al Padre Esteban. A dejar señales en los bancos de la capilla. A esconder a las novicias en la lavandería. Cuando sabíamos que serían visitadas, no podíamos sacarlas del convento, pero al menos ganábamos tiempo. Al menos sabían que no estaban solas. Un día, Sor Marta, una de las más antiguas, se atrevió a escribir una carta. La escondimos en una cesta de pan que el convento entregaba semanalmente a la parroquia del pueblo. En esa carta, contábamos todo: los abusos, los castigos, los encierros. La firmamos con el nombre de Las que ya no callan. Pasaron semanas sin respuesta. Pensamos que nadie la había leído. Que, como siempre, el mundo había cerrado los ojos. Pero entonces llegó ella, la inspectora del arzobispado. Nadie la esperaba. Llegó una mañana con documentos, credenciales y una mirada afilada. Revisó todo. Pidió hablar con las monjas en privado. Una por una, la Madre Superiora temblaba. El padre Esteban se ausentó, por razones de salud. Las novicias empezaron a sonreír otra vez, pero no todo era esperanza. Esa misma noche, mi celda fue saqueada. La caja con los escritos desapareció. Y en la puerta alguien dejó un mensaje, escrito con carbón: el infierno es para las traidoras. Supe que me habían descubierto, supe que estaba en peligro, pero no me detuve. Fui a la inspectora. Lo conté todo. Con nombres. Con fechas. Con lugares. Me miró con los ojos húmedos. Usted es valiente, hermana Rosa. Y su testimonio no será en vano. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin miedo, pero el silencio aún tenía dientes. Y no se dejaría vencer tan fácilmente. Siempre creí que Dios habitaba entre las paredes de aquel convento. Me enseñaron que su presencia era constante, que todo lo que sucedía allí tenía su voluntad. Pero después de todo lo que viví, hubo noches en que pensé que él también se había ido. O que, quizás, estaba mirando desde lejos, sin hacer nada. Después de que hablé con la inspectora,
Todo pareció moverse con rapidez. Llegaron autoridades. Se abrieron expedientes. Tomaron fotografías, grabaron testimonios. Pero a pesar de todo ese aparente orden, el miedo se hizo aún más denso. Como una niebla que lo cubría todo, me convertí en el blanco, me miraban como si fuera un demonio disfrazado de monja. Algunas hermanas que antes me abrazaban, ahora bajaban la mirada. Otras me acusaban en voz baja de haber traicionado la obra de Dios. Como si Dios aprobara los golpes, las violaciones, las noches sin nombre que muchas de nosotras cargábamos en la piel. Una tarde, mientras limpiaba el refectorio, sentí un golpe seco en la espalda. Caí al suelo. Era Sor Paula. Me miró con furia. Por tu culpa vendrán a cerrar el convento. Eso querías. Me quedé en silencio. No por miedo, sino por compasión. Porque en su mirada no vi maldad, vi terror. Como si el convento fuera su única casa, su único refugio. Como si admitir la verdad fuera romper todo su mundo. Esa noche me encerré en mi celda y recé, no con palabras aprendidas. No con letanías vacías, recé con la rabia de quien ha sido traicionada, con el dolor de quien se pregunta, ¿dónde estás, Dios? ¿No viste lo que nos hicieron? ¿No escuchaste nuestras súplicas? Y entonces, en ese silencio profundo, una respuesta surgió en mi mente. No como una voz, no como una visión, sino como una certeza. Estoy en ti, Rosa. En cada línea que escribiste, en cada lágrima que no cayó en vano, en cada mujer que te escuchó y despertó. Lloré, porque comprendí que a veces Dios no salva del fuego, pero camina contigo dentro de él. Al día siguiente, me llamaron a la oficina del obispo que había llegado con la comitiva. Era un hombre mayor, con rostro duro y voz templada. Hermana Rosa, dijo, sus palabras han removido muchas estructuras. Ha hecho que nos cuestionemos cosas que estaban enterradas hace años. Pero también ha generado enemistades, asentí. Está dispuesta a declarar formalmente, con todo lo que eso implica. No dudé, sí. Porque si no lo hago, seguirán usando el nombre de Dios para justificar horrores. Y eso sí sería un pecado. Firmé los papeles. Entregué copias de lo poco que quedaba de mis escritos. Lo demás había sido quemado, destruido, borrado por quienes querían silenciarme, pero yo ya no necesitaba papeles, porque mi memoria ardía con cada historia vivida. En los días que siguieron, el convento se convirtió en un campo de guerra. Silencioso, había redadas, interrogatorios, registros. Algunas monjas se marchaban. Otras eran llevadas para retiros espirituales, que no eran más que escondites. La Madre Superiora desapareció de repente, el Padre Esteban también, y entonces entendí, cuando la verdad sale a la luz, los verdugos huyen como ratas, pero no todo fue justicia. Una noche, encapuchados entraron al convento. Forzaron la puerta de mi celda. Me amordazaron. Me arrastraron hasta el jardín trasero, pensé que iban a matarme. Uno de ellos levantó una antorcha. Esto es por destruir la casa del Señor, pero justo entonces, los faros de una patrulla iluminaron todo, los hombres huyeron entre los árboles. Fui rescatada por las autoridades. Ese fue mi último día dentro del convento. Me trasladaron a un refugio seguro. Con otras mujeres que también habían denunciado abusos religiosos, allí encontré una paz extraña. No era alegría, era una especie de descanso, como si, por fin, pudiera respirar, y empecé a escribir otra vez, no para mí, sino para todas, para que cada historia silenciada tuviera una voz, para que ninguna mujer volviera a creer que callar era voluntad divina, porque Dios no habita en la violencia, Dios está en la verdad, aunque duela. Y yo, Rosa, la monja que un día quiso ser invisible, me convertí en testigo de lo que nadie quiso ver, y aún tengo mucho que contar. No hay lápida más cruel que el olvido. Porque mientras exista alguien que recuerde tu nombre, tu historia sigue viva. Pero si el silencio se impone, si la vergüenza se convierte en tumba, entonces morimos dos veces. Y fue eso lo que intentaron hacer con muchas de nosotras, enterrarnos sin rastro, sin voz, sin memoria. Después de salir del convento, y tras semanas de reposo, me ofrecieron participar en una comisión especial para investigar otros casos similares. Al principio dudé. Me sentía frágil, expuesta. Pero una joven psicóloga del refugio me dijo, hermana Rosa, cada historia que usted revele será como encender una vela en un cuarto oscuro. Tal vez no lo cambie todo, pero ilumina lo suficiente para que otras encuentren la salida. Acepté, así. Comenzó la etapa más dura y reveladora de mi vida. Empezamos a viajar por todo el país, visitando conventos, internados, asilos religiosos.
Algunos nos abrían la puerta con cortesía. Otros, con frialdad. En algunos lugares, las paredes parecían gritar. En otros, el silencio era tan espeso que cortaba el aliento. Conocí a mujeres que habían sido monjas, sirvientas, internas. Hasta niñas huérfanas enviadas por el Estado a formarse en la fe, y todas tenían algo en común: ojos que habían visto demasiado, bocas selladas por el miedo, y cicatrices que no aparecían en ninguna radiografía. Un día, en un convento del norte, conocí a Martina. Tenía casi 90 años, vivía en un pequeño cuarto sin ventanas, cuidada por religiosas más jóvenes. Cuando supo que yo estaba allí para recoger testimonios, me pidió hablar a solas. Apenas podía moverse. Su voz era un susurro. Pero lo que me dijo, aún lo llevo clavado en el pecho. Yo tenía 13 cuando entré aquí. Me dijeron que era la voluntad de mis padres, que me formarían para servir a Dios. Pero lo que aprendí fue a sufrir en silencio. Fui usada, golpeada, amenazada. Perdí la fe, y también la voz. ¿Nunca pudo salir?, le pregunté, con lágrimas en los ojos. Intenté 3 veces. Una vez me encerraron en el pozo durante 2 días. Otra vez, fingieron que me habían llevado con mi familia. Pero nadie me buscaba. Nadie me esperaba. Me mostró un rosario roto. Esto me lo regaló mi hermana menor antes de entrar. Ella también fue enviada aquí. Pero desapareció. Me dijeron que se había escapado, pero yo la oí gritar esa noche. Sé que no salió viva. Apunté su historia. Cada palabra. Cada pausa. Cada lágrima, y juré que su nombre no sería olvidado. Fue entonces que propuse algo nuevo: crear un archivo público, un memorial. Un lugar donde cada testimonio recogido quedara registrado. Donde los nombres de las víctimas fueran escritos. No con tinta, sino con dignidad. Para que el mundo supiera. Para que no pudieran seguir diciendo, yo no sabía. Lo llamamos las voces del silencio, y fue entonces que mi vida, que había sido marcada por las sombras, comenzó a brillar. Para otros, recibíamos cartas, mujeres que decían, leí su historia, hermana Rosa, y por fin entendí que lo que me pasó no fue culpa mía. Otras que decían, yo también fui monja. Yo también viví eso. Gracias por hablar. Pero también llegaron amenazas, cartas anónimas, cruces pintadas con sangre de animal en las puertas del centro. Una noche, rompieron las ventanas y dejaron una muñeca con los ojos arrancados y una nota: basta de hablar. Lo que pasó, ya pasó. Pero no había pasado. Seguía pasando. A escondidas. En nombre de una fe distorsionada. Bajo la complicidad de aquellos que debían proteger. Así que seguimos, imprimimos libros. Organizamos encuentros. Invitamos a periodistas, a abogados, a sobrevivientes, y cada vez que una mujer subía al escenario y decía, mi nombre es Clara, y fui encerrada por 30 años, sentíamos que una cadena más se rompía, y entonces entendí que si mi vida había sido marcada por el horror, no era para destruirme, era para convertirme en puente, en faro, en testigo, porque cada nombre recuperado era una vida rescatada, y yo no dejaría que los nombres fueran borrados, no mientras tuviera voz, no mientras el cuaderno rojo siguiera abierto. Esa noche el viento soplaba con una rabia antigua, como si también él quisiera derribar muros. El centro comunitario donde vivíamos temblaba con cada ráfaga, pero ninguna de nosotras tenía miedo del viento. Ya habíamos conocido tempestades peores. Yo dormía poco desde hacía semanas. Cada nuevo testimonio removía dolores enterrados, voces que creí haber silenciado. Pero no. El pasado no duerme. Solo espera su turno para hablar. Aquella noche no fue diferente. Me levanté antes del amanecer, con la garganta seca y el corazón agitado. Fui hasta el archivo. Abrí el cuaderno rojo que siempre me acompañaba. Y allí, sentada entre carpetas, fotografías e informes, comencé a escribir. Escribir siempre fue mi exorcismo. Mi forma de no volverme loca. De repente, escuché un golpe, después otro, y otro más. Corrí hacia la ventana. 2 sombras encapuchadas golpeaban el muro externo del centro con mazos. Una de ellas tenía una antorcha. La otra gritaba cosas que no podía entender, pero sentí el veneno en cada palabra. Hijas del diablo. Destruyen la fe verdadera. Desperté a las demás. Llamamos a la policía. Pero sabíamos que tardarían. Siempre tardaban. Las hermanas más jóvenes estaban aterradas. Algunas lloraban. Otras sostenían crucifijos con fuerza, como si pudieran protegerlas. Yo, en cambio, bajé sola al patio, y los enfrenté. Sí, yo.
Una vieja con más arrugas que fuerzas, pero con una verdad que ardía más que cualquier antorcha. ¿Qué quieren? Grité, uno de ellos me apuntó con el mazo. Silenciarte, entonces. Golpéame a mí, respondí, pero el muro ya cayó hace tiempo. Cayó cuando abrimos la boca. Cuando dejamos de callar. Cayó cuando dejamos de tener miedo, se quedaron quietos, fue solo un segundo, pero en ese segundo, entendieron que no podían más con nosotras, que ya no éramos niñas asustadas, que ya no estábamos solas, tiraron la antorcha al suelo y huyeron. Cuando la policía llegó, solo encontraron la llama moribunda en la tierra mojada por la lluvia. Las autoridades nos ofrecieron más seguridad. Cámaras. Alarmas. Escoltas. Pero yo sabía que la verdadera seguridad estaba en lo que habíamos construido, una red de mujeres valientes, unidas, conscientes, y esa noche, con el corazón aún agitado, reuní a todas en el salón, les pedí que trajeran una piedra. Cada una escribió en su piedra el nombre de una mujer olvidada, una hermana perdida, una amiga desaparecida, una niña que nunca volvió, y al amanecer, salimos al patio. Yo llevé la primera piedra, Martina, la anciana del convento del norte, había muerto 2 días antes, nadie reclamó su cuerpo, nadie le lloró. Salvo nosotras, colocamos su piedra en el suelo y formamos un círculo, una a una, las demás hicieron lo mismo, y así nació nuestro nuevo muro, no de ladrillos, sino de memoria, de dignidad, de verdad, un muro que nadie podría derribar, y entonces entendí por qué había sobrevivido, no fue suerte, no fue casualidad, fue propósito, había sido llamada no para servir a una institución, sino para servir a las que fueron traicionadas por ella. Esa noche me sentí en paz, por primera vez en décadas, porque ya no era solo Rosa, la monja rota por dentro, era Rosa, la voz de las que no pudieron gritar, la que escribiría sus nombres. Con amor, con rabia, con justicia, y el cuaderno rojo, ese cuaderno que una vez escondí bajo el hábito, ahora estaba sobre el altar de nuestra pequeña capilla, abierto, leído, vivo. Nunca olvidaré la primera vez que me llamaron hereje, no fue en una discusión teológica, no fue por negar un dogma ni por cuestionar una doctrina sagrada, me llamaron hereje por escribir la verdad. Por decir en voz alta lo que todos sabían y nadie quería escuchar. Por poner nombres y fechas. Por no esconder las manos que empuñaron el látigo ni los labios que repitieron oraciones mientras torturaban a niñas en nombre del orden divino. Esa palabra, hereje, no me dolió. Al contrario. Fue como una medalla, porque si denunciar el horror era herético, entonces ser hereje era lo más cercano a ser humana. Todo comenzó cuando uno de los informes que escribimos llegó a las manos de un obispo influyente. Había nombres conocidos allí. Sacerdotes, monjas, directores de instituciones religiosas que hoy ocupaban puestos altos, que daban misa en televisión, que recibían premios por su labor con la comunidad. Yo sabía que nos estábamos metiendo con monstruos grandes. No solo abusadores individuales, sino una red de encubrimiento, de poder podrido. La primera represalia fue pública, una homilía dominical transmitida por radio. Vivimos tiempos oscuros, dijo el obispo, donde mujeres desviadas, marcadas por el rencor, intentan destruir la imagen de la iglesia. Se hacen pasar por víctimas. Pero son lobos disfrazados de oveja. Herejes. Traidoras a la fe, sabía que hablaba de mí, mi teléfono no dejó de sonar ese día, mensajes de odio, amenazas, insultos, pero también, mensajes de apoyo, no pare. Hermana Rosa, gracias por darme el valor que yo no tuve, le creo. Yo también viví eso. Pero nunca pude contarlo, y eso me sostuvo, porque cuando una verdad es demasiado grande para una sola voz, necesita multiplicarse en otras gargantas. Organizamos una rueda de prensa, mostramos testimonios, nombres, cicatrices, fotos de habitaciones con grilletes, documentos internos de conventos donde se instruía a castigar con ayuno, encierro, silencio, y aún así, muchos no creían. La fe ciega es más peligrosa que la maldad. Recuerdo a un periodista que me miró con arrogancia y dijo: ¿por qué usted no lo denunció antes? Yo lo miré con calma. Porque antes, cuando una niña decía que fue violada por un sacerdote, la metían en un psiquiátrico. O le decían que estaba poseída. O la obligaban a comulgar con el mismo que la lastimó. Él no respondió, solo bajó la mirada, y yo entendí que mi voz, por más rota que estuviera, aún tenía filo. La segunda represalia fue más cobarde. Una noche, incendiaron parte del centro comunitario. El fuego consumió 2 habitaciones, pero nadie salió herido. Milagro, dijeron algunos. Yo sé que fue resistencia. ¿Por qué?
Antes de que las llamas llegaran al archivo, una de las jóvenes, Elena, rompió la ventana, se metió y rescató el cuaderno rojo y varias carpetas, se quemó las manos, estuvo hospitalizada 2 semanas, cuando fui a verla, con lágrimas en los ojos, me dijo, hermana Rosa, esto vale más que mis manos. Vale más que mi vida. Porque si callamos, ellas mueren otra vez, y lloré con ella, lloré por Elena, lloré por las que ya no estaban, lloré por mí, por aquella niña que un día fui y que nadie escuchó. Fue entonces cuando decidimos dar un paso más, demandamos legalmente a las instituciones responsables. Sí, sabíamos que sería difícil, que los abogados de la Iglesia eran implacables, que los jueces muchas veces tenían crucifijos colgados en el despacho. Pero no justicia en el corazón. Pero también sabíamos que no estábamos solas, los medios empezaron a cubrir el caso, organizaciones internacionales nos contactaron, y lo que comenzó como un susurro, se convirtió en un grito. Hubo audiencias, hubo negaciones, hubo lágrimas, pero también hubo verdades que nadie pudo tapar. La cara del obispo que me llamó hereje salió en los noticieros junto a declaraciones de mujeres que, siendo niñas, fueron abusadas por él durante años. Las monjas que me azotaron en el sótano del convento fueron llamadas a declarar. Una de ellas lloró, no de culpa, sino de rabia, rabia porque su mundo de impunidad se derrumbaba. Yo la miré, y sentí paz, porque allí, en esa sala judicial, yo no era más la joven temerosa que caminaba con la cabeza baja, era una anciana con el alma limpia, con la verdad como escudo, con cientos de voces detrás de mí, y si eso me hacía hereje, entonces bendita sea la herejía. Aquel día llegué al viejo convento con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Hacía más de 40 años que no cruzaba esas puertas. 40 años desde la última vez que fui llamada, hermana Rosa, por alguien que no me odiara o me temiera. 40 años desde la última vez que creí que Dios vivía entre esas paredes, pero ahora no venía como sierva obediente, venía como testigo, venía con un cuaderno rojo en la mano, y con todas las almas que lo llenaban detrás de mí. El juicio contra la congregación había llegado a una etapa decisiva. Las autoridades exigían acceso a los lugares donde, según nuestros testimonios, se escondieron por décadas las marcas del abuso, los sótanos, las celdas de castigo, los archivos secretos. Y, para nuestra sorpresa, la Iglesia aceptó. Abrieron las puertas. No porque quisieran, sino porque no les quedaba otra. Fuimos un pequeño grupo, 2 fiscales, un fotógrafo forense, una representante de derechos humanos, y yo. Había una extraña calma en el aire, como si los muros supieran lo que estaba por suceder. Entramos en silencio, las paredes estaban repintadas. Habían quitado los viejos crucifijos oxidados. Todo parecía limpio. Demasiado limpio. Como si alguien hubiera querido borrar la memoria, pero la memoria no se borra con pintura, seguía allí, en cada grieta, en cada sombra. Fuimos directo al sótano, ese lugar, ese maldito lugar. La llave seguía siendo la misma. El rechinar de la puerta aún me helaba la sangre. Cuando bajamos las escaleras, el olor me golpeó como un puñetazo. No era hedor físico. Era algo más profundo. Una mezcla de miedo antiguo, de lágrimas secas, de oraciones nunca respondidas. Aquí dije, y me tembló la voz. El fotógrafo encendió su linterna. Las paredes tenían marcas, arañazos, rayas contadas como en prisión. 1, 2, 3. Hasta 30. Contaban los días, murmuré. Los fiscales asentían, pero con el rostro endurecido. Como si estuvieran viendo por primera vez que lo que decíamos era real. Abrimos la segunda sala. Allí, aún quedaban los bancos de madera, donde nos arrodillaban por horas, las correas, las cadenas, los libros de castigo con frases como: el silencio es obediencia, el dolor purifica, la desobediencia es pecado. Me acerqué a uno de esos bancos, toqué la madera, recordé mis rodillas sangrando, mi boca sellada, y el cuaderno rojo en mis manos tembló. Aquí me rompieron, dije. Pero también aquí nací otra vez. Salimos del sótano y subimos al altar. Ese altar, cuántas veces lo limpié de rodillas, sin poder siquiera mirarlo. Cuántas veces vi a hombres decir que representaban a Dios, mientras se escondían detrás de sus sotanas. Ahora el altar estaba vacío, ni un crucifijo ni un cirio, solo una piedra blanca pulida, y lo supe, allí debía estar. Me acerqué, saqué el cuaderno rojo, y lo coloqué sobre la piedra. Este es mi evangelio, dije. El de las olvidadas. El de las silenciadas. El de las que no pudieron escribir. El fiscal me miró, la representante de derechos humanos lloraba, tomaron fotos, muchas, y en ese momento, entendí que no había vuelta atrás. Ese cuaderno ya no era mío, era de todas. Al salir del convento, me
Detuve un instante, volví la mirada atrás, vi las paredes altas, vi la cruz de hierro oxidada sobre el portón, y pensé, no te tengo miedo. Ya no más. Esa noche, al regresar al centro, me esperaban con velas encendidas, todas las mujeres del refugio habían salido al patio. Elena, con sus manos aún vendadas, me abrazó. ¿Lo dejaste? Sí, ¿y qué sentiste? Que cerré un ciclo. Que por fin, me liberé, y todas comenzaron a aplaudir, no por mí, sino por nosotras, por las que resistieron, por las que aún estaban buscando su voz, y entonces supe que aún quedaban capítulos por escribir, pero ya no serían de dolor, serían de reconstrucción, serían de esperanza, serían de justicia, porque el altar estaba vacío, sí, pero el cuaderno estaba abierto. A veces cierro los ojos, y la veo. Esa niña de trenzas apretadas, rodillas raspadas y mirada que ya había visto demasiado para su edad. Esa niña que, cuando sonaba la campana del convento, apretaba los dientes como si pudiera tragarse el miedo. Esa niña, aún vive en mí y hoy, más que nunca, siento que me habla cuando escucho el llanto de otra mujer detrás de una puerta cerrada. Me habla cuando veo en los noticieros que alguien más fue silenciada por decir la verdad. Me habla cuando tengo que elegir entre callar o seguir escribiendo. Ella es mi guía, mi brújula, mi herida abierta, después de todo lo que pasó, los juicios, las denuncias, las cartas de odio y también las de amor, me ofrecieron escribir un libro. Un editor importante me dijo, la gente necesita escuchar su historia, hermana Rosa. Usted es un símbolo, me reí. ¿Un símbolo? ¿Símbolo de qué? ¿De las cicatrices? ¿De las voces rotas? De una iglesia que aún no ha pedido perdón, pero acepté. No por fama, ni por dinero, sino porque sabía que si yo no lo hacía, alguien más lo haría por mí, y lo contaría mal. Volví a leer mis cuadernos, todos, desde el primero, donde garabateaba con letra temblorosa en los márgenes de hojas recicladas, hasta el más reciente, donde mis palabras se volvieron más seguras, más duras, más nítidas. Fue un viaje doloroso, cada página me devolvía a una celda, a un insulto, a un susurro en la oscuridad, a un silencio ensordecedor, pero también me mostraba cuánto había sanado, cuánto había peleado, y cuántas otras habían encontrado su voz gracias a la mía. En las charlas que empecé a dar en asociaciones de mujeres, a veces se me acercaban jóvenes llorando. Mi abuela vivió algo parecido, decían. Mi madre fue monja. Nunca quiso hablar del pasado. Usted me dio fuerza para contarle a mi hija lo que sufrí, y entonces comprendía que esa niña que aún vive en mí, también vive en ellas. Esa niña no murió. Se convirtió en semilla. Y brotó en otras mujeres que ahora se niegan a vivir de rodillas. Una vez, en una charla en Guadalajara, una niña de apenas 11 años me abrazó fuerte. Tenía lágrimas en los ojos y me dijo, yo también tengo un cuaderno rojo, abuela, escondido en mi mochila. Ahí escribo lo que no me dejan decir. Sentí un nudo en el pecho, le acaricié el cabello. Y le dije, nunca dejes que te lo quiten. Ese cuaderno es tu espada, tu escudo, tu voz cuando el mundo quiera callarte, y entendí que la historia no termina conmigo, continúa en ellas, en cada mujer que decide hablar, en cada niña que se niega a ser invisible. Hoy ya no vivo en conventos. Vivo en una casita modesta, cerca del mar. Desde mi ventana se ven las olas. A veces me siento en la terraza, con una manta y una taza de té, y escucho el viento, y a veces, en el susurro del viento, escucho mi propia voz de niña. Dulce, Rhoda, pero viva, y le respondo, sí, pequeña. Ya no estamos solas. Durante décadas, yo respondía a un nombre que no era mío. Hermana Felicidad, decían, lo repetían con fuerza, como si el ruido del título pudiera tapar la verdad de lo que yo era por dentro, pero yo no era ninguna felicidad. Ese nombre me lo impusieron el primer día que pisé el convento, como quien cubre una herida con una sábana blanca para fingir que no existe. Me lo dijeron entre rezos y lágrimas. Desde hoy, serás felicidad. Renuncias a tu pasado. Tu familia ya no importa, y yo, con apenas 14 años, lo acepté. Creí que era una bendición. No sabía que era una condena. Con ese nombre fui castigada. Con ese nombre me arrodillé hasta que las rodillas se abrieron. Con ese nombre aprendí a callar, a obedecer, a temer a la oscuridad más que al diablo. Nunca me preguntaron si quería ser felicidad, nunca me dejaron escribir Rosa en un papel sin que me golpearan los nudillos con la regla, pero ese era mi nombre, Rosa. Así me llamaba mi madre cuando me cantaba para dormir, así me gritó mi padre cuando me soltó la mano al entregarme al convento. Sé buena, Rosa.
Dios te está mirando. Pasaron tantos años que olvidé cómo se sentía que alguien me llamara por mi verdadero nombre, hasta que un día, en el Centro de Apoyo para Mujeres, una voluntaria me preguntó, ¿cómo quiere que la llamemos? Y sin pensar, respondí, Rosa. La palabra se me escapó de la boca como un suspiro guardado por décadas. Casi no la reconocí. Me sentí desnuda. Vulnerable. Pero libre. Ese fue el día en que comencé a reconstruirme. Volver a llamarme por mi nombre fue como plantar una semilla en tierra nueva. Una tierra que no dolía, que no juzgaba, que no castigaba. Con el tiempo, volví a escribir Rosa en la primera página de un cuaderno nuevo. Con letras grandes. Con tinta roja. Con una sonrisa temblorosa. Era la primera vez que lo hacía. Sin miedo, Rosa. Ese nombre ya no era solo una memoria. Era una declaración, porque no importa cuántas veces te cambien el nombre, te quiten la voz o te arranquen la identidad. Siempre hay un momento en que puedes volver a ti misma, y yo volví, empecé a escribir mis memorias con mi nombre verdadero. Ya no desde la culpa, sino desde la verdad. Ya no desde el dolor, sino desde la justicia. Una noche, mientras organizábamos una vigilia en honor a las víctimas del convento, una mujer muy mayor se me acercó. Caminaba con dificultad. Tenía los ojos apagados, pero las manos firmes. Me dijo, hermana Felicidad. Me paralicé, ese nombre aún tenía el poder de romperme por dentro, pero respiré hondo y le respondí con dulzura, ya no soy Felicidad. Ahora soy Rosa. Siempre lo fui. Ella asintió. Lloró. Y susurró, yo también tengo un nombre que nadie conoce. Gracias por recordármelo. Esa noche, mientras sosteníamos velas encendidas frente al convento cerrado, muchas comenzaron a decir sus nombres en voz alta. Yo soy Mariana. Me llamo Teresa. Soy Dolores. Era un acto simple, pero cargado de poder. Nos estábamos llamando. Nos estábamos reconociendo, porque cuando te roban el nombre, te roban la historia, y cuando te lo devuelves a ti misma, comienzas a sanar. Hoy, cada vez que alguien me dice, Doña Rosa, sonrío con el alma, no porque me guste el título, sino porque, por fin, soy yo sin sotanas, sin máscaras, sin mentiras, solo Rosa, y eso es más que suficiente. Hay nombres que se me quedaron grabados en la piel. Voces que ya no escucho, pero que aún resuenan cuando cierro los ojos. Rostros que el tiempo ha querido borrar, pero que mi corazón se niega a dejar ir. Este capítulo no es sobre mí, es sobre ellas, sobre las que ya no están, sobre las que no pudieron escapar, sobre las que murieron en silencio. Con el hábito apretando el alma y el miedo cosido en los labios, recuerdo a la hermana Clara, la más joven de todas. Apenas 16 años cuando llegó al convento. Su risa era clara, como campanas al amanecer. Pero no duró mucho. El primer invierno, ya caminaba encorvada. Ya no hablaba. Ya no reía. Un día me acerqué y le pregunté qué le pasaba. Solo me mostró las manos. Moratones. Huellas que no podían ser explicadas con una caída. Lloró en silencio. Me abrazó. Y me dijo, no digas nada, Rosa. Ellos lo saben todo. A las semanas, se fue. Un traslado, dijeron. Pero todas sabíamos la verdad. Se había quitado la vida. La encontraron en la huerta, con una soga y una carta que desapareció. Misteriosamente, nadie la nombró de nuevo. Después vino la hermana Catalina. Más fuerte. Más rebelde. Era de esas que hacían preguntas incómodas en las clases de doctrina. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué no se nos escucha? No duró ni 6 meses. La enviaron a una misión especial en un lugar remoto. Nunca más supimos de ella. Una de las cocineras decía que la habían encerrado en un convento de clausura, como castigo, y luego estaba la hermana Inés, mi amiga. Mi confidant. Mi hermana de verdad. Compartimos celda durante 4 años. Me enseñó a escribir con el dedo sobre la pared. Me leía trozos de la Biblia a escondidas, buscando consuelo en los salmos, pero también fue castigada. Una noche escuché gritos. Y luego, el silencio más profundo que he sentido jamás. A la mañana siguiente, su cama estaba vacía. Nadie me dio explicaciones. Pasé semanas buscando entre papeles, cuadernos, registros. Todo había sido borrado, como si nunca hubiera existido, pero yo la recuerdo su risa. Sus manos temblorosas. El poema que escribió en un trozo de tela y me dejó escondido bajo la almohada. Si no regreso, no llores. Si no hablo, no me olvides. Si no sobrevivo, grítalo por mí. Lo guardo hasta hoy. Lo tengo enmarcado en mi habitación, donde lo veo cada amanecer, porque yo soy la voz de Inés. Y de Clara.
y de Catalina, y de todas esas mujeres que vivieron y murieron entre muros que se suponía que eran sagrados. Me cuesta respirar cuando hablo de ellas. Porque la culpa me aprieta el pecho. Porque yo salí. Y ellas no. Muchas veces me pregunté, ¿por qué yo? ¿Por qué sobreviví cuando otras no pudieron? Y la respuesta, aunque dolorosa, siempre vuelve, para contar, para gritar lo que nos hicieron. Para escribir con fuego lo que otros quisieron borrar. Para que ninguna niña vuelva a entrar a un convento sin saber lo que puede encontrar detrás de las paredes blancas. Hoy, cada vez que doy una charla, menciono sus nombres, no como mártires, sino como mujeres, mujeres valientes. Que soñaron, que amaron, que creyeron y que fueron traicionadas por una institución que debía protegerlas. En una vigilia que organizamos en el aniversario de la muerte de Inés, encendimos velas por cada una, más de 50, y supe, en lo profundo de mi alma, que ellas estaban ahí, en cada llama, en cada lágrima, en cada historia contada en voz baja. Este capítulo es para ellas, para que vivan en nuestras palabras, para que sus voces jamás sean apagadas, para que el mundo sepa que existieron y que aún importan. Han pasado años desde que escapé de aquella jaula sagrada disfrazada de convento. Años desde que volví a llamarme por mi nombre. Desde que dejé de arrodillarme ante hombres que hablaban de Dios mientras torturaban su creación. Hoy soy una mujer vieja. Camino despacio. Mi espalda ya no se endereza como antes. Las manos tiemblan. Y las noches a veces todavía se llenan de ecos que no me dejan dormir, pero estoy viva. Y estoy aquí, de pie, no como testigo. No como sobreviviente. Sino como voz, como la memoria viva de todas las que no llegaron. Como testimonio ardiente de que el horror no se esconde solo en los libros, ni en las guerras lejanas, sino también detrás de vitrales hermosos, sotanas limpias e himnos suaves. Muchos me han preguntado por qué sigo contando esta historia. ¿No le hace daño recordar tanto? ¿No es mejor perdonar y olvidar? Yo les contesto con el corazón en la garganta. Olvidar sería matarlas otra vez. Callar sería volver a ser cómplice, y yo ya no callo. He escrito mi vida en cientos de páginas. Mi cuaderno rojo ya no cabe en un solo tomo. Se convirtió en una serie de libros que muchas mujeres han leído, han llorado, han abrazado. He viajado a pueblos remotos, a capitales ruidosas, a escuelas, cárceles, iglesias. A contar cómo me robaron la infancia. Cómo disfrazaron de fe el abuso. Cómo silenciaron generaciones enteras de mujeres con la excusa del sacrificio, pero también cuento cómo escapé. Cómo me reencontré. Cómo sané, porque sí, sanar es posible. Aunque la cicatriz arda cuando cambia el clima. Aunque haya días en los que mirar el espejo todavía duela, sanar no es olvidar. Es mirar al monstruo a los ojos y decirle, no me ganaste. Aquí estoy. De pie. Una tarde, después de una conferencia, se me acercó una niña de apenas 12 años. Tenía los ojos grandes, asustados. Me dio un papel arrugado. Y dijo, mi tío me toca por las noches. Mi mamá no me cree. ¿Usted sí? La abracé con todo el amor que no me dieron cuando yo lo necesité. Le dije, sí, te creo. Y no estás sola, ese momento lo guardaré por siempre. Porque fue ahí cuando entendí que mi historia no era solo mía. Era semilla, semilla para que otras florezcan. Ahora vivo cerca del mar. En una casa sencilla, rodeada de flores silvestres. Cada mañana me siento en la silla de madera frente al océano. Abro mi cuaderno. Y escribo. A veces son cartas a las que ya no están. A veces son memorias. O simplemente pensamientos sueltos, como hojas llevadas por el viento. En mi habitación hay una foto mía, de cuando tenía 15 años, justo antes de entrar al convento. La miro y le digo, no sabías lo que te esperaba. Pero lo enfrentaste. Y lo venciste. Mi historia ha llegado a oídos de autoridades, de jueces, de periodistas. Algunos me han llamado valiente. Otros, mentirosa. Pero ya no me importa, porque yo sé lo que viví. Y sé lo que aún vive dentro de muchas. He fundado una asociación que lleva el nombre de Inés, Clara, Catalina y tantas más. Damos refugio, apoyo legal, psicológico. Ofrecemos un espacio donde las mujeres no tienen que pedir permiso para llorar. Hoy, mientras el sol se pone y el cielo se pinta de colores imposibles, escribo este último capítulo con las manos temblorosas. Pero con el alma firme, porque esto no es un final, es el comienzo de muchas otras historias que aún están por contarse. Historias que ya no serán silenciadas. Historias que romperán el muro del miedo con la voz del coraje. Yo soy Rosa. No soy una santa. No soy una heroína.
Solo soy una mujer que decidió no morir en silencio, y mientras me queden fuerzas, seguiré diciendo la verdad, porque lo único que queda en pie, es lo que se construye con el alma desnuda.